Voy a pedirte que mires la persona que está a tu lado. Perdón, dije mire la persona que está a su lado, no que la abrace. Obedientes, hola, no, bien obedientes. ¿Listo? Ahora sí. Mire la persona que está a su lado. Y dígale, mi esperanza está en Jesús. ¿Cuál es tu esperanza? Ahora respóndase una pregunta a usted. Si mi esperanza es Jesús, ¿cuál es tu prioridad? No me la conteste. Déjela ahí en su mente y bájela a su corazón. Y que Dios le muestre y que el Espíritu Santo le redarguya de pecado, de justicia y de juicio cuando responda a esa pregunta. Voy a pedirle que tome su lugar. ¡Felicitaciones! Yo sentía que esta tarima temblaba. Y era la unción que estaba ahí atrás. Y los 3000 años. Mi esposa les manda muchos saludos. Sé que pronto me la van a ver nuevamente por aquí, por estos laditos. Entonces, pues por ahorita, muchos saludos y abrazos para todos y cada uno de ustedes. Mis amados, mire, reflexionando sobre las últimas prédicas de mis colaboradores, amigos y discípulos, me he dado cuenta que en esta generación de cristal ya es muy común leer y escuchar cómo se denigra del ser humano. Mire, ya se ha viralizado, ya se ha normalizado el ganar adeptos, esculcando el pasado del contrincante para por debajearlo y dejarlo a expensas de la lengua mentirosa. Los medios de comunicación se aprovechan de cada momentico, de cada situación para hacer amarillismo y elevar su rating. La mayoría de las personas, más que nada las que se consideran religiosas, esas personas de fe, las que vienen a la iglesia, ven como muy grave el pecado de adulterio, ¿verdad? Ven muy mal el que roba, ven muy mal que se mienta, etcétera, etcétera. Está bien. Y eso es malo, y está bien que la iglesia no lo relativice por nada del mundo, sino que lo considere malo. Pero el chisme está tan involucrado entre nosotros que nadie le presta atención. Por el simple motivo que entretiene, convirtiéndose en algo normal, en algo cotidiano, a punto tal que ya el chisme, la murmuración y denigrar de las personas se ha vuelto algo chistoso y cultural. Hermanos, es tan común que nadie piensa que al hacerlo está pecando. Muchos, escúchame, muchos en la iglesia condenan a otros por sus pecados, pero ellos andan arrastrando la lengua por todos lados. La Biblia dice en el libro de Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, la persona, escúchame lo que le voy a decir, la persona que practica el chisme tiene una naturaleza satánica. Escúcheme esto que le quiero decir, y no quiero sembrar miedo en usted.
quiero que el temor de Dios lo embargue hoy y llene su corazón. Hermano, la palabra diablos viene de una palabra griega diabolos. ¿Sabe qué significa diabolos? Significa calumniador, chismoso, acosador, uno que siembra dardos en la mente de la gente para causar contienda. Hermanos, ahora bien, ¿cuál es el trabajo del diablo? El que nos muestra claramente el libro de Apocalipsis cuando dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Esto quiere decir que la persona que se mueve en el chisme se está moviendo o anda caminando en la misma naturaleza satánica. En otras palabras, la persona que chismea, que murmura, le está ayudando al diablo a extender su ministerio. El chisme es la necesidad interna de espiar la vida ajena. Se lo repito. El chisme es la necesidad interna de espiar la vida ajena. Si la presencia de Dios no domina la vida de una persona, el ser humano se termina convirtiendo en la marioneta del chisme. ¿Sabe usted por qué una persona es chismosa? Sí, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué una persona es chismosa? Porque está ociosa, porque no tiene nada para hacer y termina chismeando de casa en casa. Hermanos, la palabra chisme proviene del griego de la palabra pularos y significa literalmente murmurar, parlotear en contra de alguien. Parlotear significa hablar mucho y sin sustancia. Es andar de persona en persona poniéndolos unos contra los otros. Hermanos, cuando el espíritu de chisme toma a una persona, va de un lugar a otro, sembrando discordia, diferencia en unos y en otros. Los chismosos encuentran siempre, mira, y yo lo he visto por experiencia propia, vivir aquí en Ifrán, en todos estos 20, ¿cuántos años es que llevo yo aquí en Ifrán? Ya hasta se me olvidó, 27 años. 27, con razón. Sí, 27 o 28, o 26, Michael, 26. Sí, 26. En todos estos años he entendido que los chismosos siempre buscan a una persona que sea débil en su interior, que tenga graves problemas de autoestima y le hablan mal de otros y los comprometen moralmente, desenfocándolos totalmente de lo bueno. El chismoso es manipulador. El chismoso siempre busca una persona necesitada de afecto, de cariño, de aceptación, de pertenencia. Una persona que tenga baja autoestima para volverle su cerebro una nada en contra de su prójimo. La murmuración tiene una máxima. Y yo sé, mire, yo sé que usted la ha escuchado. Porque yo la escucho cada rato en mi oficina cuando la máxima viene y me dice: pastor, yo le quiero contar esto, pero por favor no se lo vaya a contar a fulanito de tal, porque es que yo no quiero problemas. Hermanos, la murmuración te roba la paz, inquieta tu corazón y lo entenebrece, te amarga y te daña la tranquilidad a ti y a todos los que te rodean. Mi amado, para darle continuidad a lo que Hilder el domingo pasado nos compartía, voy a invitarle para que vaya conmigo a la carta de Santiago, al capítulo 4. Santiago capítulo 4
es una expresión bien interesante de lo que es y no es la vida como creyente. Capítulo 4, y vamos a leer en el versículo 10. Voy a repetir el último versículo de nuestro hermano del domingo pasado, el versículo 10, cuando dice, ya lo tenemos todos, ¿cuántos me dicen amén? Solo escuché al amigo Leoncio, ¿cuántos me dicen amén? La palabra de Dios dice en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Verso 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Que Dios bendiga su palabra y que hoy cada pensamiento vaya cautivo a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Amén. Hermanos, hablar mal puede ser murmurar, difamar, calumniar, y está tan generalizado que apenas parecemos como notarlo. A pesar de nuestra despreocupada actitud, el difamar es un pecado muy destructivo. La murmuración ataca la dignidad de las personas, denigra su personalidad y destruye completamente su reputación, que es su más preciado bien terrenal. La sociedad humana reconoce la gravedad de la difamación y inclusive se han aprobado leyes que permiten a aquellos cuyo buen nombre es dañado o calumniado demandar por difamación de su persona. Parece que el pastor Santiago pensó que le hacía falta algo sobre la lengua y presenta otro elemento para ayudar a todos los creyentes posteriores a la iglesia de él a controlar su lengua y así evitar entonces llegar a la murmuración. Santiago nos exhorta a examinar 4 aspectos en estos 2 versículos de nuestro pensamiento, que son los que les quiero compartir en esta mañana. Primer aspecto, lo que pensamos de los demás. Antes de continuar, déjame definir varios términos que se encuentran en este sentido de no hablar mal. Número 1, murmuración. Murmurar es hablar negativamente de alguien en su ausencia, diciendo cosas que son verdaderas, pero que podrían herir su reputación o dignidad. Puede ser verdad, pero se dice sin que la persona esté presente y con acervo de mala intención. Calumnia, atribuir falsamente a alguien hechos o palabras que van a dañar su reputación. Chisme, rumores o comentarios sobre otros, generalmente sin confirmar, con tono de burla o de curiosidad, que pueden ser verdad o pueden ser mentira. Difamación, comunicar a otros información, puede ser verdadera o falsa, que daña la imagen de una persona, se hace públicamente y con la intención de perjudicar. ¿Qué hacen los politiqueros de turno cuando empiezan a hablar mal del político compañero? Difamar, porque comunican a otros información que puede ser verdadera o falsa, pero que daña la imagen de esa persona, y lo hacen públicamente y con la intención de menospreciarlo, dañarlo o sacarlos de la contienda. Ya sea murmuración, difamación o chisme, la Biblia prohíbe rotundamente hacerlo, porque estamos creando una pésima imagen del otro en la mente de quien la escucha. Y esto
es la antítesis de lo que se espera y es aceptable en una familia cuyos miembros deberían amarse y apoyarse y protegerse mutuamente. Aunque los cristianos deben esperar murmuraciones de los que no están en la iglesia, la murmuración dentro de la iglesia es totalmente inaceptable. La Biblia dice en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 14, vaya conmigo, no espere a la pantalla. Dice Gálatas capítulo 5, verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El apóstol Pablo muestra la imagen de cómo los animales salvajes se atacan y devoran entre sí. Una demostración gráfica de lo que sucede en el campo espiritual si los creyentes no se aman y se sirven unos a otros. Hermanos, la advertencia del Señor Jesucristo en Mateo 18:6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Esto refleja la seriedad de murmurar de otros creyentes. Es mejor sufrir una muerte horrenda, dijo el Señor Jesús, que ofender a otro creyente. Hermanos, después de advertir a sus lectores que no murmuraran los unos de los otros, Santiago con autoridad advierte a los que juzgan al hermano que lo dejen de hacer. Juzgar aquí no se refiere a una sana evaluación, sino a condenación. Si a los demás creyentes se les ve como los escogidos por Dios, por quienes Cristo murió, que son amados y exaltados por Dios y con quienes pasaremos la eternidad en el cielo, entonces buscaremos aquí honrarlos, amarlos y protegerlos. El primer paso para evitar el pecado de la murmuración no es mantener sellados nuestros labios, sino tener pensamientos correctos acerca de los demás. La carta a los Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 8, nos dice claramente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermano, yo quisiera que a partir de hoy tú tuvieras en tu mente y en tu corazón decir siempre: si yo no tengo algo bueno que decir de alguien, mejor no digo nada. Mejor no digo nada. Y no es porque callado me veo más bonito, es porque quiero mantener mi propia imagen delante de Dios como una persona que piensa y actúa en lo recto y en lo correcto. Hermanos, un comentarista sugiere que nos hagamos 3 preguntas antes de murmurar de alguien. Número 1, ¿qué bien le hace ese comentario a la otra persona? Número 2, ¿qué bien me hace este comentario que estoy a punto de hacer? Número 3, ¿qué gloria le da a Dios el hecho de que yo comparta esta información? O también podríamos la historia de Sócrates con su discípulo. Hermanos, lo que tú dices de otros dice mucho de ti. Déjeme, yo le comento algo. En estos días hablaba con una persona que conoce muy bien y de cerca, diría yo, al presidente. Y en toda la conversación que yo tuve con ese hombre, en ningún momento se refirió mal acerca del presidente.
Él hablaba del presidente, no hablamos de Gustavo Petro Urrego, hablamos del presidente de Colombia. Pero me llamó la atención que ese hombre hablaba con rectitud. Él, respetando el principio de guardarse, de no murmurar de la otra persona. Nosotros, y me incluyo, a veces le damos rienda suelta cuando nos pican la lengua y empezamos a hablar de todo lo que el tipo hace sin que nos conste. Es tiempo que empecemos a remendar la lengua y a cerrarla. Mis amados, lo que dices de otros dice mucho de ti. Hablar mal de otros nos hace daño a nosotros mismos, ya que endurece nuestros corazones hacia esa persona, afecta nuestra imagen y también daña a quienes nos escuchan, porque los predisponemos en contra de esa persona. Hermanos, y si eso ocurre entre nosotros como creyentes, es muy grave porque destruye el espíritu de unidad que debe gobernar en nuestra comunidad de fe. Como vimos en el estudio de la lengua, si estamos en ese proceso de santificación, donde la meta es la transformación del corazón, la forma en que hablamos es la prueba de esa transformación o de la corrupción del corazón. Y como dijo el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Número 2, lo que pensamos acerca de la ley. Como el amar a los demás es un fundamento de la ley del amor, amar a Dios y a los demás, y la murmuración muestra falta de amor por otros. Entonces la murmuración es una violación clara de la ley. Cuando hablamos mal de alguien, no estamos amando ni la imagen de Dios en esa persona, ni a la persona misma. Santiago no condena la murmuración solo como una violación del afecto personal o de la elemental bondad humana, sino de la santa ley de Dios. Hermanos, como murmurar es una violación de la ley del amor, el murmurador habla en contra de la ley y desaprueba la ley, mostrando un desinterés total por las formas divinas, por las normas puestas por Dios a través de la palabra del Señor. Y si usted se pone por encima de la ley de Dios, advierte Santiago, usted no es hacedor de la ley, sino que se considera juez. Lo que significa eso es que el que hace caso omiso de la ley de Dios, en realidad afirma ser superior a la ley de Dios. No estar sometido a la palabra de Dios ni a su autoridad es grave, muy grave. Hermanos, el que habla mal de su prójimo se erige en juez y se atribuye el derecho a quebrantar la ley, y por lo tanto entonces se está condenando a sí mismo. Número 3, lo que a través de la murmuración pensamos de Dios. Uno solo, dice Santiago, es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Solo hay un dador de la ley y un juez que es poderoso para salvar o para condenar o para destruir. Al ponerse por encima de la ley, los que hablan mal también tratan de ponerse por encima del solo y verdadero dador de la ley, Dios Jehová de los ejércitos. Tal insensatez pone al pecador a la par de Satanás, que procuró sin éxito usurpar el trono de Dios Jehová de los ejércitos. El calumniar a nuestro prójimo es de hecho sentenciarlo, y ningún ser humano tiene derecho a juzgar a otro. Ese derecho le pertenece y le corresponde solamente a Dios Jehová de los ejércitos. Dios
Y solamente Dios, insiste el pastor Santiago, es el legislador y el que aplica la ley. Él dio la ley y juzgará a los hombres por su ley. Hermanos, solamente Dios Jehová de los ejércitos, solamente Él que conoce el corazón y los motivos de los hombres, puede aplicar perfectamente la ley que ha dado. Dios, continúa el apóstol Santiago, puede salvar a los que ponen su fe en Cristo Jesús y destruir a los pecadores incontritos. Así es como explica su ley. Hermanos, el pecado de la murmuración, advierte Santiago, no es un asunto trivial. Es una traición, es desvergonzada y temeraria contra el soberano legislador y juez del universo. Pablo lo dijo claramente a los Corintios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Número 4, lo que pensamos al murmurar de nosotros mismos. Dice Santiago, pero ¿y tú quién eres? ¿Tú qué te crees para que juzgues a otro? Los que murmuran de otros revelan una exagerada perspectiva de su propia importancia. Es una punzante reprensión. Santiago exige entonces, ¿quién eres tú para juzgar a otro? Juzgar a los demás o murmurar de ellos es la antítesis de la humildad, que es lo que Santiago quiere que nosotros podamos entender, poner en práctica y manifestar. Los que regularmente se ocupan en tales conductas hacen que se dude de la autenticidad de su declaración de fe. Cuando tú te congregas en Ifrán, pero estar murmurando de otros, la persona que escucha pone en duda si realmente tú estás en una iglesia de sana doctrina o es una iglesia que se levanta basado en el chisme, en la murmuración y denigrar a los demás. Hermanos, más que jueces, tú y yo somos dignos de ser juzgados. El Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Hermanos, con esto el Señor Jesucristo nos demuestra las consecuencias de mantener una actitud de juicio. Después de estas palabras, el Señor Jesucristo continúa en Mateo capítulo 7, en el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor Jesús nos enseña que muchas veces, teniendo nosotros una falta mayor, condenamos faltas menores en los demás. Y lo peor, muchas veces condenamos lo mismo que estamos practicando. La Biblia dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, del versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
y piensas esto, oh hombre, continúa diciendo, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás, crees del juicio de Dios. Lo que dices de otros dice mucho de ti. Cuando juzgamos en el sentido de condenar, terminamos juzgando lo que no conocemos, lo que no entendemos y lo que no debemos. Dice el pastor Miguel Núñez en una de sus prédicas. El apóstol Santiago en este texto del 4:11 al 12 está haciendo una advertencia contra el juicio malicioso y arrogante, no como una prohibición de la corrección amorosa y bíblica cuando un creyente causa algún tipo de daño o malestar. Y ese es el punto que quisiera que analizáramos todos juntos. Porque ustedes seguramente me van a preguntar, pero Juan capítulo 7 verso 24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y también por allá en primera carta a los Corintios en el capítulo 5 en el versículo 12 dice, Pablo está exhortando a juzgar dentro de la iglesia los casos de pecado. Y también el evangelista Mateo en el capítulo 18, en el verso 15, Jesús establece un proceso para confrontar el pecado entre los hermanos. La Biblia enseña tanto a no juzgar como a juzgar con justicia. El no juzgar de Santiago se refiere a evitar la condena hipócrita, especialmente cuando uno mismo está en pecado. Es una advertencia contra la arrogancia espiritual. Juzgar con justo juicio implica discernimiento espiritual, especialmente en la iglesia. La disciplina eclesiástica es bíblica y necesaria y debe ejercerse con profunda humildad, con justicia, con amor y con temor y temblor y misericordia. Juzgar como Jesús nos enseña, no es señalar con el dedo, sino mirar con amor y verdad para ayudar a otro a ver lo que está mal. Así como el médico que diagnostica para sanar y no para agravar o para matar. Hermanos, ¿cómo podemos diferenciar entre un juicio sano y un juicio enfermizo? Juzgar maliciosamente se hace sin amor ni verdad. Busca humillar, busca menospreciar, busca condenar. Se basa meramente en rumores, exageraciones o intenciones ocultas. Hermanos, juzgar bíblicamente o hacer la corrección bíblicamente se hace con humildad, con pasión, humildad y compasión, no compasión de sino con misericordia. Busca restaurar al hermano. Se basa en hechos claros y se sigue el método enseñado en la Biblia. Mis amados, yo he visto cómo se destruyen hogares. He visto cómo se destruyen personas simplemente porque hay una murmuración, simplemente porque hay envidia, porque hay dolo en su mente y en su corazón. He visto cómo se acaban ministerios pastorales simplemente por una murmuración. Yo no sé si usted está siguiendo las noticias de estas dos personas de un canal de televisión que los hicieron a un costado, a uno lo echaron y a otro llegaron a un arreglo porque empezaron a darse ciertos comentarios que pueden tener su buena intención o su mala intención, pero que después de 15 o 20 años se están saliendo a la luz
y que no tiene ni asidero jurídico, ni asidero real, ni demanda, ni ningún tipo de cosas, pero que sí está acabando con la vida de esas personas, pero sobre todo de sus hogares, de sus esposas, de sus hijos, de sus familiares. Yo quisiera hoy rendir mi vida y decirle, mi hermano, antes de que usted abra la boca para murmurar de su hermano, piense en el daño tan grande que usted le puede hacer a toda esa familia, a toda una comunidad, y más bien piense en sanarlo, en restaurarlo, en acompañarlo, en hacerle ver su situación delicada de pecado, de mentira o de engaño que pueda estar viviendo, pero acompáñelo para sanar. Mi lucha, la mía y de mi esposa, desde que iniciamos el ministerio pastoral en este lugar, era alejar todo concepto de murmuración, de chisme, porque veíamos, mi esposa y yo, cómo llegaban donde nuestro, ¿cómo se dice? Antecesor, que estaba antes que yo, ¿sí? Antecesor, Bill Hills, y lo enredaban y le llenaban esa cabeza de chismes. Y mi esposa y yo decíamos, así es la iglesia. Y Bill decía, así es la iglesia. Pero nosotros veíamos una iglesia ideal frente a una iglesia real. Y dijimos, de la única manera que nosotros podemos quitar el chisme y la murmuración de nuestra iglesia es cerrar las puertas de nuestras oficinas a cualquier persona que venga a tratar de murmurar de alguien sin que esté presente. Por eso cuando usted viene a mi oficina y viene con la máxima de decirme, pastor, quiero contarle algo, pero no le vaya a contar a esa persona porque es que yo no quiero problemas. Yo le digo, vas a tener más problemas, porque si tú me dices, voy a llamar a la persona de la que tú estás hablando y le voy a decir lo que tú estás diciendo delante de ti. Eso ha hecho que todo eso disminuya, pero igual se da la murmuración, porque donde hay dos o más reunidos, no solamente está el Señor Jesús, sino que también está Satanás buscando a quien devorar. Bíblicamente, servir es una manera de seguir a Cristo. Nuestro Señor Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y nos lo demostró muchas veces, como por ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos. Como cuando les decía, el que quiera ser el mayor de ustedes tiene que volverse menor. Y así nos corresponde a nosotros. Nosotros no venimos a ser servidos, venimos a servir. Aún los líderes, los pastores de una iglesia, no son para que los sirvan. Simplemente que son primeros en responsabilidad, pero son exactamente igual a cualquier miembro de la iglesia. Servimos en la iglesia porque Dios nos ha bendecido. Nos ha salvado, porque Dios nos ha librado del pecado y nos ha creado con un propósito, y ese propósito es servirle. No vale la pena llenarnos de las bendiciones de Dios si no se las transmitimos a sus hermanos. Seríamos como el mar muerto. El mar muerto recibe, pero no tiene cómo sacar sus aguas. En cambio, cuando usted explota todas las bendiciones que Dios le ha dado y las esparce entre la iglesia, usted está sirviendo. Y eso es finalmente lo que Dios busca cuando lo bendice. No lo bendice para consentirlo, lo bendice para que usted bendiga a los demás con sus servicios, con los dones y los talentos que Él le ha dado. Ese es el motivo de servir en una iglesia. Por eso queremos invitarlos a que los domingos nos acompañen a la Iglesia Familiar de Restauración La Alianza. Todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro servicio, un servicio de adoración, de alabanza a nuestro buen Dios por todas las bendiciones que Él nos da en el día. Venimos a la iglesia
conforme a su palabra nos indica. Su palabra nos dice que no debemos dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre. Nosotros sí lo hacemos, porque es a través de la relación con nuestros hermanos en que demostramos el amor de Cristo. Por eso te invitamos a nuestra iglesia, para que vengas a servir, para que vengas a amar como Cristo nos ha amado, de una manera incondicional.